La corrupción es un grave problema que afecta a muchas instituciones y profesiones, pero quizá a ninguna más que a la policía. Cuando los agentes de policía abusan de su poder, violan la ley y perjudican a las personas a las que se supone que deben proteger, no solo traicionan su juramento, sino que también socavan la confianza pública en el sistema judicial. Pero, ¿qué ocurre cuando estos policías corruptos son detenidos y acaban en prisión? ¿Se enfrentan a las mismas consecuencias que otros delincuentes o reciben un trato especial? Averigüémoslo. Gerard John Schaefer Jr. Gerard John Schaefer Jr. fue un asesino y presunto asesino en serie estadounidense. Tenía varios apodos, entre ellos el poliasesino, el ahorcado y el carnicero de Blind Creek. Fue condenado en 1972 y durante su estancia en prisión, Schaefer se ganó la reputación de persona distante y dominante entre sus compañeros. Muchos sospechaban que podía ser un informante que cooperaba con las autoridades para obtener privilegios. En los primeros años de su encarcelamiento, fue puesto en régimen de aislamiento más de una vez, por infracciones relacionadas con su correo, a veces por intentar convencer al público de que le enviara ropa interior femenina. Pasó mucho de su tiempo carteándose con otros y trabajando en lo que él llamaba un nuevo género de escritura, conocido como ficción asesina. Schaefer afirmaba que este género no glorificaba la violencia, sino que pretendía presentar los actos de asesinato y necrofilia de forma descarnada y realista. Aunque afirmaba que estos escritos eran ficticios, algunos investigadores creían que podían incorporar detalles de sus propios asesinatos y agresiones. En 1983, Schaefer fue trasladado al correccional de Avon Park. Durante su estancia allí, cooperó con las autoridades para reunir pruebas suficientes para condenar a un pedófilo llamado Mervyn Eric Cross. Cross había estado dirigiendo en secreto una operación internacional de pornografía infantil, Softcore, mientras estaba en prisión. La información facilitada por Schaefer también condujo a la detención y condena de dos individuos, uno de ellos un maestro de escuela en Seattle y Los Ángeles. Esta acción dio lugar a la incautación de miles de imágenes indecentes de niños en 4 estados, y Cross fue trasladado a la prisión estatal de Florida, donde se le recluyó en régimen de aislamiento y se vigiló estrechamente su correspondencia. El propio Schaefer fue devuelto a la prisión estatal de Florida en agosto de 1985. Mientras Schaefer ayudaba a las autoridades en prisión, parecía que algunos reclusos tramaban hacerle daño. Así, el 3 de diciembre de 1995, Schaefer murió apuñalado en el suelo de su celda. Al parecer, le asestaron más de 40 puñaladas en la cara, la cabeza, el cuello y el cuerpo. También le cortaron la garganta, le destrozaron el ojo derecho y le fracturaron varias costillas. Su cadáver fue encontrado después de que otro recluso alertara al personal de su muerte. Según los funcionarios de prisiones y los fiscales, un recluso de 32 años, llamado Vincent Faustino Rivera, fue el responsable del asesinato de Schaefer. Fue consecuencia de una discusión que mantuvieron días antes por la última taza de agua caliente de un dispensador. Rivera fue declarado culpable del asesinato de Schaefer en 1999 y recibió una condena de 53 años y 10 meses, además de la cadena perpetua más 20 años, a la que ya estaba condenado por un doble homicidio cometido en Tampa en 1990. Rivera nunca confesó el asesinato ni proporcionó un móvil claro. Sin embargo, se sospecha que Schaefer fue asesinado porque se le consideraba un informador de la prisión. En el año anterior a su asesinato, otros reclusos lo habían atacado arrojándole desechos humanos e incendiando su celda en 2 ocasiones. Al parecer, el oficial de clasificación de Schaefer confirmó que fue asesinado como represalia por filtrar información confidencial a las autoridades sobre un recluso muy respetado y poderoso. ¿Cómo llegó Schaefer a esta situación? Bueno, en su adolescencia, Schaefer ya había desarrollado fantasías eróticas de hacer daño a las mujeres. Estas fantasías evolucionaron gradualmente hasta desarrollar una afición por el sadomasoquismo y el bondage, y obtener placer infligiéndose dolor a sí mismo. A veces, incluso se ponía ropa interior femenina hasta alcanzar el orgasmo por asfixia autoerótica. Normalmente, estos rituales sadomasoquistas implicaban que Schaefer se atara a un árbol en lugares rurales. Uno de los crímenes por los que era conocido ocurrió la tarde del 21 de julio de 1972. Ese día, Schaefer conoció a 2 autoestopistas adolescentes llamadas Nancy Ellen Trotter, que tenía 18 años en ese momento, y Paula Sue Wells, que tenía 17 años. Ese día estaba de servicio oficial y se ofreció a llevarlas a su destino en Stuart, Florida, después de advertirles de los peligros de hacer autostop.
Cuando se enteró de que las chicas no eran de Florida y planeaban ir a Jensen Beach al día siguiente, Schaefer, haciéndose el simpático, sugirió llevarlas hasta allí. Las chicas aceptaron y quedaron en encontrarse con él en un kiosco de música de East Ocean Boulevard a las 9:15. A la mañana siguiente, Schaefer llegó como estaba previsto, pero no llevaba uniforme y conducía su vehículo personal. Convenció a Trotter y Wells de que seguía de servicio, trabajando de incógnito en un vehículo sin matrícula. Poco después de que las chicas subieran al coche, Schaefer cambió la ruta, alegando que quería enseñarles un antiguo fuerte español, cerca de Hutchinson Island. Durante el trayecto, volvió a hablar a las chicas de los riesgos de aceptar viajes de desconocidos y de la posibilidad de ser vendidas como esclavas blancas. A continuación, detuvo el coche cerca de un cobertizo destartalado en un bosque remoto, donde esposó y amordazó a las chicas. Después, llevó a una de las niñas a un gran ciprés cercano al río Indian. Le ató las piernas al tronco justo por debajo de las rodillas y le puso un lazo alrededor del cuello, que ató a una rama de forma que la obligara a ponerse de pie sobre las raíces expuestas para contrarrestar la presión del lazo. Luego llevó a la otra chica a otro árbol situado a poca distancia, donde le hizo el mismo ritual. Informó a ambas de que iban a ser violadas y asesinadas. En ese momento, Schaefer recibió una llamada urgente por radio que requería su presencia inmediata en la comisaría. Dejó a ambas chicas atadas y de pie sobre unas plataformas. Unas 2 horas más tarde, cuando Schaefer regresó al bosque, descubrió que ambas chicas habían logrado escapar. Se apresuró a volver a casa y llamó a su comisaría, confesando al sheriff Robert Crowder: «He hecho una gran tontería, te enfadarás conmigo». Schaefer continuó explicando que había decidido dar una lección a 2 chicas sobre los peligros de hacer autostop, pero que había ido demasiado lejos. Admitió haberlas dejado en la zona pantanosa de Hutchinson Island, no lejos del Indian River. Las 2 chicas fueron rescatadas y facilitaron una descripción detallada del agresor y su vehículo. Más tarde, identificaron a Schaefer como el responsable de su terrible experiencia. Aunque Schaefer siguió insistiendo en que solo había ido demasiado lejos mientras trataba de ilustrar a las 2 jóvenes sobre los peligros de hacer autostop, su historia no fue creída. Fue despedido de la policía y detenido. El sheriff Crowder ordenó a sus agentes que acusaran a Schaefer de detención ilegal y agresión con agravantes. Unas 2 semanas después de su detención, Schaefer pagó una fianza de $15,000, lo que le permitió permanecer en libertad hasta su juicio, previsto para noviembre de 1972. Regresó a la casa que había alquilado con su segunda esposa en Stuart. Su mujer y sus suegros no notaron ningún cambio en su comportamiento, creyendo su afirmación de que simplemente intentaba dar una lección a los autoestopistas. Tras este incidente, Schaefer siguió cometiendo más asesinatos perturbadores, que finalmente le llevaron a ser condenado en 1972. Derek Chauvin. Derek Michael Chauvin es un ex policía estadounidense que se hizo tristemente famoso por el trágico incidente ocurrido en 2020, cuando fue condenado por el asesinato de George Floyd. Desde entonces, su vida ha dado un giro dramático mientras cumple su condena en prisión. Los informes procedentes de los muros de la prisión sugieren una notable transformación en el aspecto físico de Chauvin, antes conocido por su comportamiento juvenil y robusto. Ha sufrido un visible proceso de envejecimiento. Su pelo se ha vuelto completamente gris. Su tez ha palidecido y ha engordado considerablemente. La vida entre rejas no ha sido fácil para Chauvin. La naturaleza de su delito y su anterior profesión como agente de la ley le han convertido en el blanco de sus compañeros. Un recluso llegó incluso a comentar que el mejor escenario posible era que el agente condenado recibiera muchas palizas. Hannibal Shaddai, un recluso de 45 años que cumple cadena perpetua, explicó los problemas a los que se enfrenta Chauvin dentro de la prisión. Destacó que el antiguo papel de Chauvin como agente de policía, combinado con la gravedad de su delito, lo convierten en un objetivo perpetuo. El entorno carcelario puede ser implacable, especialmente para reclusos de alto perfil como Chauvin. En declaraciones a Paradox, dijo: «En primer lugar, es policía. Luego hizo lo que hizo, así que no es seguro para él estar aquí. En el mejor de los casos, va a recibir muchas palizas. No creo que esté seguro en ninguna prisión». Mientras esperaba su sentencia, Derek Chauvin se encontró en una prisión de máxima seguridad, compartiendo espacio con delincuentes notorios. Debido a la notoriedad de su caso y al clamor público que había generado, las autoridades lo pusieron bajo vigilancia por suicidio, una medida de precaución para garantizar su bienestar.
El veredicto que lo declaró culpable de asesinato dio lugar a su traslado inmediato a Oak Park Heights, en Minnesota, un centro conocido por sus estrictas medidas de seguridad. Para mitigar cualquier posible amenaza a la seguridad de Chauvin, se le recluyó en una unidad segregada. Esta unidad, normalmente reservada a fines disciplinarios, sirvió como medio de protección para el exagente de policía. Los informes sugieren que la rutina diaria de Chauvin implicaba pasar 23 horas en régimen de aislamiento, una experiencia aislante diseñada para minimizar las interacciones con otros reclusos. Oak Park Heights, donde estuvo recluido Chauvin, destaca por su sólida infraestructura de seguridad. La prisión cuenta con cámaras en todas las celdas, y los funcionarios de prisiones mantienen una vigilancia constante supervisando las grabaciones. Las rondas periódicas de los guardias garantizan que las celdas se revisen al menos cada media hora. Sin embargo, su interacción con los reclusos es mínima, lo que pone de relieve el estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad. La reputación de esta prisión en materia de seguridad es notable. No solo nunca se ha producido una fuga, sino que solo ha habido un asesinato entre sus muros. Su compromiso de garantizar la seguridad de los reclusos y del personal le ha valido incluso un puesto en el programa de televisión Las cárceles más duras de Estados Unidos, donde se muestra el estricto planteamiento de la prisión en materia de encarcelamiento. El día a día de Chauvin en esa prisión distaba mucho de ser cómodo. Su celda medía apenas 2 metros por 3 metros, lo que ofrecía un espacio mínimo para moverse. Dormía en un delgado colchón colocado sobre una losa de hormigón y su único baño era un inodoro de acero. El 25 de mayo de 2020, Derek Chauvin se arrodilló sobre el cuello de George Floyd durante aproximadamente 9 minutos, mientras Floyd estaba esposado y tumbado boca abajo en la calle. Floyd gritó repetidamente, «No puedo respirar», durante su detención, en la que participaron otros 3 agentes. Posteriormente, el 26 de mayo, Chauvin fue despedido del Departamento de Policía de Minneapolis y detenido el 29 de mayo. Este incidente desencadenó una oleada de protestas en las ciudades gemelas y en todo Estados Unidos, que acabó extendiéndose por todo el mundo. A lo largo de su carrera, Chauvin había acumulado 18 denuncias oficiales contra él y se había visto implicado en 3 tiroteos policiales, uno de los cuales se saldó con una víctima mortal. También había recibido 2 cartas de amonestación por mala conducta. El 8 de marzo de 2021, Chauvin fue juzgado por asesinato no intencionado en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado de George Floyd. El 20 de abril fue declarado culpable de estos cargos. El 25 de junio fue condenado a 22 años y medio de prisión, con la deducción de 199 días por el tiempo ya cumplido. Existe la posibilidad de libertad supervisada, supeditada a factores como la buena conducta, una vez cumplidos 2/3 de su condena, lo que equivale a 15 años por la condena de asesinato en segundo grado. Jason Van Dyke. Jason Van Dyke es un exagente de policía de Chicago que fue declarado culpable de asesinato en segundo grado por el homicidio de un adolescente afroamericano al que disparó 16 veces. Pocos días después de la actuación de la fiscalía, Van Dyke fue presuntamente agredido por compañeros de prisión en una cárcel federal de Danbury, Connecticut, a donde había sido trasladado en secreto desde una prisión de Illinois. Su esposa y sus abogados revelaron esta información durante una rueda de prensa en Chicago. Afirmaron que Van Dyke fue golpeado en su celda por un grupo de reclusos 4 horas después de ser trasladado a un módulo de población general de la prisión. Afirmaron que Van Dyke sufrió lesiones en la cara y la cabeza y que no recibió la atención médica adecuada. Según Tammy Wendt, una de las abogadas de Van Dyke, un trabajador de la prisión de Connecticut la llamó para informarle de que la seguridad de Van Dyke está en peligro. Dijo que durante una conferencia telefónica con sus abogados de apelación, Van Dyke también dijo que había sido atacado por reclusos en su celda y que temía por su vida. Wendt acusó a las autoridades penitenciarias de negligencia y exigió que Van Dyke fuera trasladado a un centro más seguro. También dijo que la familia de Van Dyke no fue notificada de su traslado ni de su agresión. Su esposa, Tiffany Van Dyke, declaró: «Le están castigando por ser quien es. Todo el mundo lo dicho desde el primer día, se trata de una cuestión racial. Es un problema racial gigantesco. Pusieron a mi marido en un escenario para que le hicieran daño por el hecho de ser un hombre blanco que hizo daño a un caballero negro en acto de servicio. Mi marido es policía. Es un hombre íntegro», dijo Tiffany Van Dyke. «Siempre ha sido un ser humano íntegro. Esto ya ha terminado. Ha tenido su juicio. Ha sido condenado.
Todo el mundo consiguió lo que quería. Encarcelaron a mi marido. Todo lo que él quería era fundirse con el fondo, cumplir su condena y volver a casa con su familia. Por desgracia, no se le ha concedido ese derecho. Los problemas de Jason comenzaron el 20 de octubre de 2014. Ese día, informó de que Laquan McDonald, la víctima, se comportaba de forma errática mientras caminaba por la calle, se negaba a soltar un cuchillo y que se había abalanzado sobre los agentes. Entonces, Jason le disparó. El incidente que condujo al tiroteo mortal de Laquan McDonald por parte del agente Jason Van Dyke fue reportado inicialmente por la policía como un caso de defensa propia. Según los informes policiales internos preliminares, McDonald actuaba de forma errática y se negó a soltar un cuchillo que llevaba en la mano, y Van Dyke disparó su arma solo después de que McDonald se abalanzara sobre él con el cuchillo. Sobre la base de estos informes, el tiroteo se consideró justificable y no se presentaron cargos contra Van Dyke en ese momento. Sin embargo, esta versión de los hechos fue desmentida posteriormente por una grabación de vídeo del encuentro que mostraba que McDonald no suponía una amenaza inmediata para los agentes, sino que se alejaba de ellos cuando le dispararon. El vídeo también reveló que Van Dyke disparó 16 veces contra McDonald y que siguió disparando incluso después de que cayera al suelo. El vídeo del tiroteo fue grabado por la cámara del salpicadero de un coche de policía, pero no se hizo público hasta más de un año después de que un juez ordenara su divulgación en respuesta a una solicitud de la Ley de Libertad de Información. El retraso en la publicación del video suscitó críticas generalizadas y sospechas de encubrimiento por parte de la policía y los funcionarios municipales. El mismo día en que se hizo público el vídeo, el 24 de noviembre de 2015, Van Dyke fue detenido y acusado de asesinato en primer grado por matar a McDonald. Inicialmente, se le mantuvo en prisión sin fianza en la cárcel del condado de Cook, a la espera de su juicio. Gennady Mikasevich fue un prolífico asesino en serie soviético que finalmente fue detenido en diciembre de 1985. Tras negar inicialmente todos sus atroces actos, confesó y fue condenado a muerte y ejecutado por un pelotón de fusilamiento en 1987. Sirvió en el ejército, donde desarrolló una fascinación por las armas y la violencia. Cometió su primer asesinato en mayo de 1971, cuando estranguló a una joven que hacía autostop cerca de su ciudad natal. Más tarde afirmó que sintió una oleada de poder y satisfacción después de matarla, y que decidió continuar su juerga asesina para hacer frente a su soledad y frustración. Él mismo explicó más tarde que la matanza comenzó cuando regresó del ejército y descubrió que su novia le había dejado y se había casado. Mikasevich atacaba sobre todo a mujeres jóvenes que caminaban solas o hacían autostop en zonas rurales de Bielorrusia. Se ofrecía a llevarlas y las conducía a un lugar apartado, donde las violaba y estrangulaba con una cuerda o un cinturón. Después arrojaba sus cadáveres en bosques o campos cercanos, a veces mutilándolos o llevándose recuerdos como pendientes o anillos. También mataba ocasionalmente a hombres que presenciaban sus crímenes o intentaban detenerlo. Utilizaba distintos vehículos y métodos para evitar ser descubierto, y a veces escenificaba los crímenes para que parecieran accidentes o suicidios. Mató al menos a 36 personas entre 1961 y 1985, aunque algunas fuentes sugieren que la cifra podría ser mayor. El caso de Mikasevich se hizo famoso en la URSS, ya que reveló cómo investigadores corruptos e incompetentes habían intentado cerrar los casos rápidamente y sin pruebas adecuadas. Cuando Mikasevich fue finalmente detenido en diciembre de 1985, tras una persecución masiva en la que participaron miles de policías y voluntarios, 14 personas ya habían sido condenadas por los crímenes que Mikasevich cometió, y un par de ellas habían sido condenadas a muerte y ejecutadas por crímenes que no habían cometido. Estas condenas erróneas se basaban en confesiones falsas extraídas bajo tortura, testimonios inventados o pruebas circunstanciales. Tras su detención, Mikasevich negó inicialmente cualquier implicación en los asesinatos, pero más tarde confesó tras ser confrontado con pruebas abrumadoras. No mostró remordimiento alguno por sus actos y afirmó que le movía un impulso irresistible de matar. También dijo que disfrutaba leyendo sus crímenes en los periódicos y que se sentía orgulloso de su capacidad para burlar a la policía. Fue condenado a muerte por un tribunal militar en septiembre de 1986 y ejecutado por un pelotón de fusilamiento en enero de 1987. Su caso provocó una protesta pública y un debate sobre los defectos del sistema de justicia soviético, así como sobre la necesidad de mejorar la protección de los derechos humanos y las garantías procesales.
Florisvaldo de Oliveira, también conocido como Cabo Bruno, tuvo una historia compleja y problemática durante su estancia en prisión. Nacido en Uchoa, estado de São Paulo, sufrió una transformación durante su encarcelamiento. Originalmente, Cabo Bruno era un justiciero, una persona que se tomaba la justicia por su mano, a menudo llevando a cabo asesinatos por lo que él percibía como justicia, especialmente en las afueras de São Paulo. Su apodo, Cabo Bruno, procedía de su infancia en Catanduva, donde sus amigos lo comparaban con un alcohólico local llamado Bruno. Incluso su madre empezó a llamarle así. A pesar de su pasado violento, Cabo Bruno experimentó un cambio significativo durante su estancia en prisión. Se hizo cristiano evangélico y prefería que no se dirigieran a él como Bruno. Era conocido por su talento como pintor y realizó una exposición de sus óleos y acrílicos en São Paulo en 1998. En julio de 2008, como pastor en la capilla ecuménica de la prisión, Cabo Bruno se casó con un ama de casa que hacía trabajo voluntario dentro de la prisión. También tenía seguidores, entre ellos Lindenberg Alves. Pero, ¿cómo llegó a la cárcel? El historial delictivo de Cabo Bruno estuvo marcado por su vigilantismo y se decía que mataba por odiar a los marginales. Los testimonios indicaban que algunos de sus asesinatos estaban motivados por el aspecto de sus víctimas. Sus crímenes se producían principalmente en su tiempo libre, sobre todo en el distrito de Jabaquara. Aunque algunos residentes afirmaron que los comerciantes locales eran sus principales clientes, Cabo Bruno lo negó. El único superviviente de los asesinatos de Cabo Bruno fue José Aparecido Benedito, que consiguió escapar tras ser tiroteado, haciéndose pasar por muerto. La mayoría de los asesinatos de los que se acusó a Cabo Bruno ocurrieron en 1982, creando un pánico generalizado en la región debido al descubrimiento de muchos cadáveres acribillados a balazos. Cabo Bruno cambiaba con frecuencia los colores de los coches que utilizaba, como un Chevrolet Chevette, un Ford Maverick y un Chevrolet Impala, lo que aumentó aún más su notoriedad. Finalmente fue detenido el 22 de septiembre de 1983, por orden judicial, tras ser acusado de más de 20 asesinatos. Varios testigos le reconocieron, aunque inicialmente solo confesó un asesinato, ocurrido el 6 de febrero de 1982 en la barriada de Jardim Selma. Un amigo de la víctima, que sobrevivió, lo denunció a las autoridades. Muchos años después, Cabo Bruno confesó unos 20 asesinatos. Según su segunda mujer, creía que las otras víctimas se las atribuía a ella, pero las admitió porque pensó que no habría mucha diferencia. En su momento, la Policía Militar de São Paulo estimó que Cabo Bruno, junto con al menos 12 policías, entre ellos 2 oficiales de alto rango, un capitán y un teniente, eran responsables de numerosas ejecuciones en la zona sur de la ciudad. Muchas de estas ejecuciones se llevaron a cabo únicamente por el aspecto de la víctima, en consonancia con las creencias religiosas extremas de Cabo Bruno. En un incidente especialmente trágico, acabó con la vida de un niño por llevar tatuada una pequeña cruz en la muñeca. Desde la perspectiva de Cabo Bruno, cualquier forma de tatuaje se consideraba un indicio de criminalidad, impulsado por sus rígidas convicciones religiosas. Al iniciarse las investigaciones sobre la banda, se hizo evidente que la organización parecía gozar de la protección de funcionarios de alto rango. Sin embargo, la incesante recopilación de pruebas acabó por desmantelar por completo el grupo criminal. Cabo Bruno pasó por 12 juicios y fue condenado a 113 años de prisión. Durante su estancia en prisión, Cabo Bruno realizó 3 audaces intentos de fuga, el último de los cuales tuvo lugar el 30 de mayo de 1991, cuando se encontraba detenido en la penitenciaría José Augusto César Salgado de Tremembé. En 2009, Cabo Bruno, tras haber cumplido una 6ª parte de su condena, solicitó la transición a un régimen semiabierto. En respuesta, el Ministerio Público del Estado inició un examen psicosocial criminológico que se llevó a cabo en 2 etapas y que finalmente arrojó recomendaciones favorables en apoyo de su solicitud. Esta progresión en su situación de condena fue aprobada oficialmente el 19 de agosto de 2009. A pesar de que se le concedió la transición a un régimen semiabierto, a Cabo Bruno se le denegó la libertad temporal ese mismo año debido a su historial de intentos de fuga. Su derecho a dicha salida temporal se pospuso hasta 2017. Sin embargo, se produjo un giro inesperado de los acontecimientos el 22 de agosto de 2012, cuando el Tribunal de Taubaté le concedió la libertad tras haber pasado 27 años entre rejas. La decisión de excarcelarlo se vio reforzada por el dictamen del fiscal,
que se basó en una ley que permite la excarcelación permanente de presos con un comportamiento ejemplar que lleven encarcelados más de 20 años. Además, la decisión estaba respaldada por documentos que contenían elogios de funcionarios de prisiones e incluso de la propia dirección de P2, todos ellos dando fe de su encomiable conducta durante su estancia en prisión. Encantado ante la perspectiva de su puesta en libertad, Cabo Bruno se preocupó mucho de salvaguardar su permiso de salida original. Incluso la plastificó para conservarla en perfecto estado. Llevaba siempre consigo una copia de esta licencia de liberación, junto con una lista de 10 sueños que aspiraba a cumplir antes de morir. En tono desenfadado, hablaba de sus anteriores encuentros con la policía durante sus intentos de fuga, quejándose juguetonamente de que siempre le detenían. Con el permiso de excarcelación en la mano, sugirió con humor que ya no se encontraría con esas interrupciones, lo que significaba el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Lamentablemente, a pesar de la alegría que rodeó su liberación, la nueva libertad de Cabo Bruno duró poco. Poco más de un mes después de salir de prisión, tuvo un final violento. La noche del 26 de septiembre de 2012, sobre las 23:30 horas, cuando conducía a su familia a casa desde la iglesia en el municipio de Aparecida, acompañado de familiares, fue víctima de una emboscada y recibió un disparo mortal. 2 asaltantes, según los testigos, se acercaron a pie y abrieron fuego contra Cabo Bruno, disparando entre 18 y 20 tiros. Afortunadamente, sus familiares, que estaban con él durante el ataque, resultaron ilesos. Las circunstancias sugieren que se trató de una ejecución y el móvil sigue sin estar claro. Como Cabo Bruno fue declarado muerto en el lugar del crimen, su cuerpo no fue trasladado a un hospital. En su lugar, los expertos en el lugar del crimen recogieron casquillos de una Smith & Wesson del calibre 40 y de otra arma, una pistola Colt automática del calibre 38. Tras la trágica muerte de Cabo Bruno, su familia decidió subastar varios cuadros creados por el ex primer ministro. Esta decisión pretendía proporcionar un nuevo comienzo a sus seres queridos tras esta devastadora pérdida. Ted Dyer, Theodore Dyer, un nombre que se recordará para siempre por su implicación en el crimen y el consiguiente castigo al que se enfrentó, fue en su día agente de policía en el aeropuerto del condado de Muskegon. Su vida dio un giro muy oscuro mientras estaba en prisión, lo que le llevó por un camino de destrucción y, en última instancia, a un final sombrío y desafortunado. Al llegar al ocaso de su vida, a la edad de 67 años, Theodore Dyer se encontró en una celda de la prisión en el año 2013. Cumplía una larga condena de entre 25 y 50 años por un terrible delito: abusar de una niña de 9 años. Las consecuencias de sus acciones tuvieron un impacto de gran alcance, dejando una marca duradera en la vida de muchas personas y creando heridas en los corazones de sus víctimas. Antes del desafortunado incidente que le llevó a la cárcel, Theodore Dyer era, en muchos sentidos, una persona anodina y discreta. Había sido contratado como agente de policía en el aeropuerto del condado de Muskegon, una función típicamente asociada a la confianza y la responsabilidad. Sin embargo, su vida dio un giro trágico y devastador cuando cedió a los impulsos más oscuros de su interior. Mirando hacia atrás, Mary, la madre de la víctima, recordaba vívidamente su impresión inicial de Dyer, diciendo: «Nunca tuve motivos para preocuparme por él». Estas palabras las pronunció antes de que la espantosa verdad saliera a la luz. Mary aún podía recordar el día en que ella y su hija de 9 años se mudaron a un apartamento de Grand Haven, situado junto a la residencia de Theodore Dyer, en abril de 2012. Desde ese día hablábamos a diario, comentó Mary sobre sus interacciones con Dyer, y continuó explicando: «Él y su novia nunca tuvieron hijos, así que habían adoptado a mis hijos, supongo». Lo que inicialmente parecía una conexión amistosa tomó un giro siniestro e inquietante. Los acontecimientos de junio de 2013 marcaron un punto de inflexión en las vidas de Mary y su hija. Aquella fatídica noche, mientras la hija de Mary se encontraba en el apartamento de Theodore Dyer, un instinto repentino e inexplicable instó a Mary a comprobar cómo se encontraba debido a lo avanzado de la hora. En lugar de llamar cortésmente a la puerta, sintió una necesidad urgente de entrar en el apartamento. Cuando se dirigió al dormitorio de Dyer, la visión que la recibió fue más que horrible. Theodore Dyer estaba agrediendo sexualmente a su hija pequeña. En un momento de urgencia y horror, Mary cerró de un portazo la puerta del dormitorio. Rápida y decidida, cogió a su hija y se apresuró a volver a su apartamento. Su pregunta inmediata a su hija estaba impregnada de angustia. ¿Realmente hizo lo que vi?
La respuesta de su hija fue una dolorosa afirmación que confirmaba la realidad que se había desarrollado ante sus ojos. En ese momento, el mundo de Mary se derrumbó y, sin dudarlo, marcó el 911, buscando ayuda desesperadamente. Esta llamada a la acción condujo finalmente a la detención y posterior condena de Dyer. La impactante verdad sobre lo ocurrido tuvo un gran impacto en su vecindario. Pronto se hizo dolorosamente evidente que no era la primera vez que ocurría algo así. Nunca me lo dijo, pero sí le dijo al detective que era como la tercera vez. Recordó Mary la angustiosa confesión de su hija. Las acciones de Dyer habían dejado una marca irreversible en una niña inocente. A los 10 meses de cumplir su condena de entre 25 y 50 años de prisión, se produjo un incidente espantoso y violento en la celda de Theodore Dyer en el centro penitenciario de Saginaw. Fue asesinado por Stephen D. Sandison, y cuando Mary, la madre de la víctima, se enteró de este trágico suceso, se produjo una mezcla de emociones en su interior. «Lloré y reí», dijo, reconociendo los sentimientos complejos y contradictorios que surgieron. Mary dejó claro que nunca había deseado el mal a nadie y que la pérdida de una vida humana no era algo que deseara. Sin embargo, en esta situación concreta, sus emociones estaban profundamente ligadas a una sensación de alivio, especialmente por su hija. Aclaró que su hija había pasado por un trauma profundo y duradero, y la noticia de la muerte de Dyer le proporcionó una sensación de cierre y seguridad. Significaba que las terribles experiencias que habían sufrido no volverían a repetirse. Por otro lado, el compañero de celda de Dyer, acusado de estar implicado en su muerte, fue trasladado a otra prisión, donde cumplía cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por otro asesinato ocurrido en el condado de Wayne en octubre de 1991. Durante la investigación, Stephen D. Sandison admitió haber dejado inconsciente a Theodore Dyer y haber utilizado posteriormente los cordones de los zapatos del propio Dyer para estrangularlo. Esta escalofriante confesión reveló la naturaleza calculada y brutal del crimen. A la hora de dictar sentencia, Sandison hizo una declaración estremecedora que demostraba una inquietante falta de remordimiento. Afirmó audazmente: «No me siento mal por lo que hice». La declaración de Sandison subrayó su sorprendente ausencia de culpa o arrepentimiento por haber acabado con la vida de otra persona. Aunque expresó cierta compasión por la familia de Dyer, no mostró remordimiento alguno hacia su víctima, lo que pone aún más de relieve la gravedad y el carácter inquietante de la situación. Haga clic en cualquiera de los enlaces de su pantalla para ver más historias interesantes como esta.